Gracia y paz, amados hermanos. Estamos aquí para responder una pregunta de manera rápida. La pregunta que nos ha hecho un hermano a través de las redes es cuando se usan las lenguas o cuando se ve la manifestación del don de lenguas que muestran las escrituras, ¿es normal? Esa era la pregunta. ¿Es normal cuando toda una iglesia a una vez está hablando en lenguas? ¿Es eso bueno? ¿Es eso bíblico? ¿Es eso correcto a la luz de la palabra? En primer lugar, yo quiero decir que hay muchas diferencias de opiniones en cuanto al don de lenguas. Muchísimas. Dependiendo de la corriente religiosa y dependiendo incluso dentro del movimiento evangélico de qué corriente denominacional tú consultes o a quien le preguntes, la opinión va a ser diversa. Nosotros en el canal de YouTube de nuestra iglesia tenemos un estudio sobre el don de lenguas profundo y que si quieres saber un poquito más de nuestra opinión al respecto está ahí, donde desglosamos bien varios pasajes de la Escritura para hablar de lo que creemos sobre el don de lenguas. Este vídeo no lo voy a hacer para dedicarme a decir qué es el don de lenguas, todo lo que tienes que saber sobre el don de lenguas. Obviamente sabemos que en Hechos capítulo 2, cuando las lenguas descendieron el día de Pentecostés sobre esos creyentes que estaban allí, nosotros vemos en mismo capítulo de Hechos capítulo 2 que eran idiomas, porque vemos que las personas se sorprenden al decir que hacen esos hablando en nuestro idioma, nuestra lengua en la que nosotros hemos sido criados en nuestra tierra. Así que vemos en Hechos 2 que las lenguas que el Espíritu Santo dio allí el día de Pentecostés eran lenguas humanas y no otro tipo de lenguas. Pero repito, no vamos a hablar en este vídeo si se trata de lenguas humanas o de otro tipo de lenguas. Quiero que pensemos en lo otro. Y ojo, espero que seamos maduros para entender cuál es el foco de este vídeo. Lo que este hermano estaba preguntando es que si es normal ver a toda una iglesia hablar en lenguas a la vez. Más allá de lo que pienses sobre las lenguas, porque hay diferentes opiniones sobre si solo la Biblia habla de lenguas humanas o si realmente hay otro tipo de lenguas como lenguas, no sé, lenguas extrañas o lenguas angelicales. Más allá de eso, hay una cosa que tenemos que tener presente. Sea cual sea tu concepto de las lenguas, hay una cosa que no podemos arrancar de la Biblia y es lo que Pablo regula sobre el uso del don de las lenguas. Es decir, si tú crees en las lenguas, si tú crees que son lenguas humanas o tú crees que son lenguas extrañas, espirituales o angelicales, creas lo que creas de eso, hay una cosa que debes afirmar, hay una cosa que no puedes despreciar y hay una cosa que está escrita y no puedes pasar por alto. Y es que Pablo establece un orden para el uso de las lenguas, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la carta de Pablo a los Corintios, vemos que hay desorden en el uso de los dones. Y cuando Pablo se refiere a las lenguas, Pablo establece lo siguiente: si alguno va a hablar en lenguas, si en la iglesia se va a hablar en lenguas, cito lo que Pablo dice en su primera carta a los Corintios: que hable uno o dos o a lo mucho tres. Esas son palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Que hable uno o dos o a lo mucho tres. Y mira que sigue diciendo, siempre en orden, es decir, uno detrás del otro, no a la vez, siempre en orden y con intérprete. Es decir, que hable uno, haya una interpretación, que hable otro, haya una interpretación y que hable otro como mucho y haya una interpretación. Y Pablo incluso matiza, y si nadie interpreta, que se calle la iglesia. Que se calle la iglesia. ¿Por qué? Pablo ha explicado previamente que todos los dones del Espíritu Santo tienen una finalidad. No el jaleo, no la gresca, no el desorden, no el espectáculo. La finalidad de los dones, según el apóstol Pablo, es la edificación de la iglesia. Por ejemplo, si Dios nos da un don para la enseñanza, es para enseñar a la iglesia y edificar a la iglesia. Si Dios nos da un don de servicio, es para servir a la iglesia y edificar a los hermanos con ese don. Cualquier don que el Señor nos da, dice la palabra que es para edificar el cuerpo de Cristo. El don de lenguas no era diferente, era un don que el Señor estaba dando para edificar a la iglesia. ¿Qué pasa? Que si alguien hablaba esas lenguas y no había una interpretación, la iglesia no era edificada porque nadie entendía nada. Entonces, por eso Pablo dice que haya un intérprete, porque si hay un intérprete, podía haber edificación en la iglesia.
Si no había un intérprete, no había edificación y ese don resultaba inútil e innecesario. Por lo tanto, Pablo dice que si no se van a interpretar, que se callen y que no las hablen en la iglesia. Con eso yo entiendo que cuando todas las personas de una iglesia empiezan a gritar en lenguas o pastores desde un altar, hablen lenguas, hablen lenguas, hablen lenguas, se han alejado de un modelo bíblico. Repito, en este vídeo no estamos diciendo, ¿eran lenguas humanas o eran angelicales? ¿Era esto o era aquello? En este vídeo estamos respondiendo de la siguiente pregunta. ¿El hablar todos a la vez en una iglesia descontroladamente es bíblico? No, eso no es bíblico. El día de Pentecostés recibieron las lenguas, hablaron así. Y esa es la justificación que usan muchos. Pero el día de Pentecostés los tomaron por borrachos, los tomaron por esto, porque, ojo, el día de Pentecostés fue el día de Pentecostés. Está muy bien. Pero luego Pablo establece una norma para la iglesia. Para la iglesia. Lo que pasó en el día de Pentecostés fue algo extraordinario. Fue el cumplimiento de la promesa de Dios que había hecho a través del profeta Joel de y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Fue el cumplimiento de esa promesa, pero fue algo extraordinario y me parece que sería muy necio pensar que esa fue la regla para toda la iglesia y que cada culto de la iglesia era un nuevo día de Pentecostés. Eso no es cierto. Fue algo extraordinario. Hemos visto cómo el Espíritu Santo ha obrado a través de la historia de manera poderosa, pero nosotros entendemos que Pablo lo que hace es regular la práctica interna de la iglesia. ¿Por qué lo hace? Porque a los corintios les habla, y si entiendes toda la carta a los corintios, te das cuenta de que era una iglesia muy madura, una iglesia que le faltaba mucha madurez espiritual, que podíamos catalogar de una iglesia con poca espiritualidad, una iglesia que había desorden, una iglesia que había mucho pecado, una iglesia que parece que daba mucho lugar a la carne y le faltaba madurez espiritual. Y Pablo entonces regula las cosas de esa iglesia para que se hagan con orden y decencia, porque así le complace al Señor. Entonces regula el uso de las lenguas. Así que respondiendo a la pregunta, no es bíblico que una iglesia promueva la gente a hablar a la vez en lenguas, cuando la Biblia mismo ha determinado un orden. Más allá de lo que tú pienses de las lenguas, y no es lo que vengo a discutir en este vídeo, al menos lo que todos deberíamos estar de acuerdo es que hay un orden establecido por el apóstol Pablo para el uso de las lenguas. Y que si no se hace, estamos violentando las directrices de Dios para ese don. Y que es algo que va contra las Escrituras y deberíamos tener mucho cuidado. Repito las palabras de Pablo. Si vais a hablar en lenguas en la iglesia, que hable uno o dos o máximo tres. Que hablen en orden, uno detrás del otro, y siempre interpretando lo que se ha dicho. Y si no se va a interpretar, que calle la iglesia, porque para nada edifica. Y ciertamente es así. Las iglesias, cuando vemos a esas personas gritando en lenguas extrañas al mismo tiempo, no edifica para nada. Ellos sí te dirán que sienten mucho, que es el poder, pero luego no te lo podrán argumentar con Biblia. Ellos solamente te podrán decir, tú no lo has sentido, tú no lo sabes porque no lo has vivido. Porque así funciona el error. El error todo lo justifica con su experiencia, pero carece de fundamento bíblico. Nosotros deberíamos ajustarnos a los modelos bíblicos. Si decimos que somos la iglesia de Cristo, la iglesia que vive conforme a la doctrina de Cristo y sus apóstoles, y que caminamos conforme a esa doctrina, no tenemos derecho a hacer iglesia como nos dé la gana, cuando la Biblia ha establecido cómo la iglesia debe ser regulada y cómo debe funcionar. Y en cuanto a los dones, que hable uno o dos o tres, siempre en orden, con un intérprete, y si no hay intérprete, que calle la iglesia. Mi único deseo con este vídeo no es causar polémica, sino intentar que volvamos a las Escrituras y que todas las iglesias que rodean este precioso mundo que nos ha permitido estar el Señor para vivir en Él para su gloria y predicar el Evangelio para su gloria, esas iglesias que están aquí sirviendo y trabajando cada día más se amolden a los parámetros bíblicos. No importa lo que tú has experimentado, no importa lo que tú has sentido y no importa lo que tú has vivido. La palabra es la palabra y la iglesia debe afirmarse en la palabra, pues la iglesia es columna y sostén de la verdad. Y en la palabra, la iglesia debe estar firme. Volvamos a las Escrituras, hermanos. Esto no es una crítica, esto no es un mensaje para hacer daño a nadie. Esto es un mensaje con el único deseo de que entendamos que eso está en la Biblia y si se pasa por alto, estamos yendo contra la palabra de Dios. ¿Y quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que lo que hagamos en nombre del Espíritu Santo en la iglesia violente lo que el Espíritu Santo ya ha establecido?
Curioso, ¿verdad? Es extraño. Parece que el Espíritu Santo dijo una cosa y ahora pasa por encima de lo que él mismo inspiró. Raro, ¿verdad? Sí, porque no es una práctica bíblica. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.